Bendito y alabado. Hemos llegado al destino de nuestra peregrinación a este lugar santo de Asturias, la Basílica de Santa María la Real de Covadonga, para cantar solemnemente este Te Deum y dar gracias al Señor y a la Santísima Virgen, invocando su protección. Nos encontramos en una basílica que es monumento solemne a un símbolo de la identidad católica española y de la cristiandad europea, la Gruta de la Santina. En estas montañas de los picos de Europa, en el año 718, poco más de un siglo después de la Hegira, la noche anterior a la batalla victoriosa de los cristianos sobre los musulmanes, victoria que marcó el inicio de la reconquista, un puñado de cristianos, algunas crónicas dicen que es 300, como los soldados de Gedeón contra los madianitas, liberados por Pelayo, fueron reconfortados por la visita de la Santísima Virgen. La victoria de Covadonga sobre la Medialuna, que además de España pretendía subyugar a toda Europa, fue el inicio de una acción gloriosa que se completó en 770 años. Sin embargo, fue necesario que el rey Pelayo y sus 300 fuertes en su fe en Dios se involucraran. Fue entonces cuando en la cueva donde el puñado de hombres se había reunido para pasar la noche en oración, la Santísima Virgen trajo consuelo y valor con su presencia. Nosotros, solidarios con aquellos antiguos combatientes, nos encontramos idealmente en la cova dominica de la Santa Cueva de la Señora, unidos en la fe cristiana y unidos en la oración. Queridos jóvenes, en la cueva y en la oración nocturna de los antiguos paladines, queremos redescubrir algo original y tal vez olvidado. Queremos recuperar el ímpetu del fuego que arde bajo las cenizas. La cueva de Covadonga conserva el espíritu que animaba a aquellos soldados y que pasó en siglos posteriores a los caballeros, cuando la fuerza militar pasó de la infantería a la caballería. Les hablaré del espíritu caballeresco, no del decadente de Don Quijote de la Mancha, sino de aquel que ama el alma de Pelayo y del Cid campeador, por tanto de aquella caballería que fue la gran perspicacia de la Edad Media, evocando su forma de ser y su mentalidad. El espíritu caballeresco encierra un extraordinario mensaje pedagógico por los muchos fines que se proponía y por el consecuente desarrollo de importantes elementos de la vida espiritual que aún hoy pueden contribuir a formar personalidades libres y disciplinadas, aventureras y fieles. Es un ideal elevado que creo que puede volver a proponerse a los jóvenes como vosotros que habéis venido a Covadonga. No será una lección de historia ni un relato romántico de guerreros
armaduras brillantes, capas y espadas, sino una descripción del alma de esta institución que se remonta a los albores del segundo milenio, pero cuyo espíritu ya está en la cueva de Covadonga. En el corazón del ideal caballeresco hay un espíritu de lógica, coherencia y fortaleza de ánimo que da al hombre una idea precisa de su dignidad como hombre y como católico. Esta dignidad se forja sobre una jerarquía de valores conocidos a los que adherirse y por los que luchar, una jerarquía de valores en cuya cúspide está Dios. El caballero honra y defiende los derechos de Dios más que su propia dignidad e intereses. Respeta y defiende ante todo lo católico. El caballero mira y practica la religión con verdad y naturalidad, y con ese orgullo y pasión propios de quien está dispuesto a defenderla y luchar por ella. En primer lugar, el amor a Dios, a su infinitud, a su gloria, a su grandeza, a su esplendor, a su bondad y misericordia, y después el amor al rey, a la dama, al honor. He aquí la jerarquía de valores que alimentaba el compromiso del caballero. Dios, el rey, la patria, la dama, la familia. En estos valores, su profundidad de alma se transformaba en profundidad espiritual. Una profundidad que no dependía del grado de inteligencia. No es necesario ser intelectual. Si lo es, no hace daño. Pero sí lógico, coherente y fuerte para extraer todas las consecuencias de sus ideas para sí mismo, para la Iglesia y para la sociedad. El caballero ama lo sublime, es decir, lo verdadero, lo bello y lo bueno, en grado sumo. Ama las cosas serias, empezando por la vida, ya que es la más seria de las cosas. Ama lo que es elevado y noble, como su propia interioridad y educación, y se preocupa menos de lo trivial e intrascendente. Esto le hace naturalmente inclinado a la adoración. La caballería se convirtió, por tanto, en la forma más adecuada de estar en la corte, dando a cada uno lo suyo, forjando un mundo de cortesía, gentileza, finura, dignidad, educación, valores indispensables para hablar de civilización y desmascarar los engaños del comportamiento cortesano. Comprobad por vosotros mismos, queridos jóvenes, que aunque las cortes han disminuido en número, paradójicamente han aumentado los cortesanos, es decir, esos personajes de mentalidad servil que descuidan la educación, propensos a la simulación y a la adulación oportunista, dispuestos a sacrificar todo ideal por un asiento en la corte o un lugar bajo el sol. Los cortesanos llevan el nombre de la corte, sin ser los mejores de la corte. Fue el espíritu caballeresco el que enseñó el valor que no es temeridad.
Solo los necios arriesgan la vida por lo que no vale nada, sin tener conciencia exacta de por qué se corre el riesgo. El caballero, en cambio, conoce y ama en alto grado lo que tiene que defender y su valor depende de atenerse a la fe hasta las últimas consecuencias. El caballero es consciente de que es miembro de la iglesia militante, aprecia la dimensión agónica de la vida cristiana, sabe que hay una lucha dentro y fuera de uno mismo para vivir y perfeccionarse en la práctica de las virtudes cardinales y teologales. Por eso el espíritu de cruzada le era connatural. El valor místico y metafísico de la cruzada le era familiar. Luchar por el Santo Sepulcro significa luchar por Dios. La belleza del ideal caballeresco deriva de la idea del Santo Sepulcro pisoteado, profanado, mancillado, a merced de los infieles, de la fe cristiana y de la civilización cristiana en peligro, y de la consiguiente necesidad de luchar con la espada para poner fin a este insulto. La voluntad de luchar por Dios y por la verdadera fe es la voluntad de sacrificar incluso la propia vida por algo que merece la pena. No es la armadura ni la forma de montar el caballo lo que constituye el encanto y la belleza del jinete, sino su alma que brilla en los elementos exteriores. La belleza del ideal empuja desde dentro y atrae desde fuera. Emana de quienes lo viven y al mismo tiempo templa el alma de quienes luchan por él. El encanto de los 300 de Covadonga reside en que son almas a las que el Señor ha hablado, que viven en la intimidad de la oración, que son conscientes de que han recibido una tarea, una misión, aunque se enfrentan a una hueste de enemigos de la fe y son conscientes del riesgo de morir, lo aceptan todo por amor a nuestro Señor, junto con otros muchos hermanos de la fe. El caballero tiene una clara percepción del bien por el que lucha, por lo que rechaza el mal que se le opone. Desarrolla su atención más aguda, su fino discernimiento de cada oportunidad para neutralizar al adversario, su ardiente deseo lleno de celo por el Señor de no perder una oportunidad para darle gloria. El caballero vigila y se fortalece, y mientras estudia las debilidades y fortalezas de su adversario, considera tanto sus propias debilidades como su fortaleza. Esta virtud del equilibrio parece escasear hoy en día, escarnecida por la multitud de cortesanos sin escrúpulos. No necesitamos desequilibrados y desquiciados, ni tampoco equilibristas, es decir, personas que se sientan cómodamente en sus sillones y esperan. Necesitamos del equilibrio del jinete sobre su caballo cuando realiza todo su potencial. Queridos jóvenes, los valores que presidieron la antigua institución de la caballería son valores perennes de gran actualidad. Por
proponeros dos ejemplos relativamente cercanos en el tiempo. El primero es de una muchacha de vuestra edad que murió en 1697 a los 24 años, Santa Teresita del Niño Jesús. En Historia de un alma, desde la reclusión del Carmelo, escribe: siento en mi alma el coraje de un cruzado, de un suavo papal. Quisiera morir en un campo de batalla por la defensa de mi iglesia. A pesar de mi pequeñez, quisiera iluminar a las almas como profetas y doctores. Tengo la vocación de ser apóstol, anunciador del Evangelio en las 5 partes del mundo y hasta en las islas más remotas. La segunda es la de San Maximiliano Kolbe, sacerdote franciscano, que murió a los 47 años en el búnker del hambre de Auschwitz, ofreciéndose como sustituto. Su celo por la gran dama, la Santísima Virgen, le había llevado a inspirarse en la caballería para sus magníficas iniciativas. En el 1917 fundó la Milicia de la Inmaculada. En el 1922 la revista El Caballero de la Inmaculada. Y finalmente en 1997 Niepokalanów, la ciudad de la Inmaculada. Basten estas brevísimas pistas para encender corazones generosos como los de los antiguos caballeros. Y del siervo de Dios, Antonio Molle Lasso, martirizado a los 21 años en 1936 en Peñaflor. Corazones capaces de responder con entusiasmo a la llamada personal del Señor a la santidad. Santina de Covadonga, ora pro nobis. Santina de Covadonga, ora por... Santina de Covadonga, ora por la España. Santina de Covadonga, ora por la España. Santina de Covadonga, ora por la Iglesia. Santina de Covadonga, ora por la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.